Viendo a estos chicos del Tigris, pensaba que bueno, están a un paso de la ficción o de ese neorealismo, ese limpiabotas que todas las mañanas va al Hotel Sheraton a buscar la vida y que tiene que convivir con los policías que están cacheando a la gente, etcétera, etcétera. Me parece, bueno, me parece que a ti te ha tenido que motivar reflexiones profundas asociadas a lo que es el cine de lo real, el cine documental y movimientos de ficción asociados a la realidad, como pudo ser ese neorrealismo del que hablaba. Sí, claro, desde luego hay una cercanía, hay una influencia, aunque este caso desde el documental, pero sí, esos títulos eran una referencia a Perdona, la hora de ¿se le rodar, oye? ¿no? ¿Me da la sensación? ¿Se le oye bien? ¿Le podéis subir un poquito el micro, Javier? Ahora. Que sí, evidentemente, hay una influencia, hay un cine ahí, el neorrealismo que tiene esta película, algo, ¿no? Es un cine que, en este caso desde el documental, pero que hay una influencia a la hora incluso de pensar la película, de rodarla, ¿no? Los personajes, el limpiabotas, lo que dices tú, ¿no? Lo que pasa es que en esta película es curioso, pero es una película que yo rodé de una manera, el proceso fue muy distinto a las anteriores, porque en las otras películas yo seleccionaba con un trabajo de investigación muy largo y y muy metódico los protagonistas de la película. En cambio, en esta película se colaron los protagonistas. No hubo una búsqueda, una selección. Un día nos encontramos y dijimos, bueno, estos son, vamos a buscarlos un año después, ¿no? Entonces en- quizás por ejemplo en La espalda del mundo, que también hay, se puede decir, una influencia del neorrealismo, la historia del niño, Uh -huh. pero es un niño buscado, unos espacios muy buscados, una investigación muy larga. Aquí no, no hubo eso, no hubo la posibilidad de preparar mucho, de investigar mucho, de buscar personajes durante mucho tiempo. La película se investigó, se escribió y se rodó porque escribíamos al mismo tiempo de rodar. Yo hago un trabajo de escritura, de guión en las películas documentales, pero todo eso, todo el proceso fueron 2 meses en Irak, ¿no? Fue un método de trabajo muy distinto al, a las otras películas, pero sí a la hora de rodarlo y de encontrar a esos chicos, sí, evidentemente ese cine estaba presente, ¿no? Está en la película. Uh -huh. Contabas antes que primero rodasteis la primera secuencia que le vendías a Elías Querejeta como queda por rodar el resto de la película. Eh, Entre esa primera secuencia y el resto de la película hay un año de diferencia y una guerra. Eh, ¿Cómo fue el regreso al lugar, el regreso a esos niños a los que un año antes habías conocido, se habían presentado y uno de una forma prácticamente visionaria decía, o temerosa de lo que ya estaba en el aire que iba a suceder, decía que temía profundamente la guerra? ¿Cómo es esa distancia de un año? ¿Qué país te encuentras? Y a esos chicos, cuando los vuelves a ver, cómo es esa segunda vez? Nosotros queríamos regresar inmediatamente después de los bombardeos. Y como Elías nos dijo que no, y, y fuimos montando otras cosas que habíamos rodado y en fin intentando ver otros caminos y tal, y era en realidad lo que valía de lo que habíamos rodado era solo esa secuencia. y, y un año después, cuando regresamos, cuando ya felizmente Elías dio el visto bueno, en realidad fue un poco absurdo, porque nosotros que estábamos tan convencidos de que esos eran los protagonistas de nuestra película y que íbamos a regresar ahí y todo eso iba a funcionar, regresamos a Bagdad un año después, que luego nos dimos cuenta que fue importante que fuera un año después, fue importante. Y llegamos, lo primero que hicimos fue ir al sitio donde los habíamos dejado un año antes y ahí no estaban, lógicamente. Nosotros, en nuestra cabeza era como que nosotros llegamos ahí, y los buscamos y los encontramos. Pues no. Llegamos ahí y ahí no había nadie. Y empezamos a buscar por el barrio y felizmente teníamos los nombres y unas fotos porque como teníamos la secuencia, pues sabíamos y decían su nombre.
y pusimos ahí fotitos en unas teterías y pasamos la voz a todo el barrio que andábamos buscándolos, pero nadie los conocía. Y claro, todo esto, imagínate para el productor que ha producido una película donde los protagonistas han desaparecido, no los encontramos, ¿no? Y entonces pasaron 3 semanas sin que los encontráramos. Y teníamos que hacer algo, no podíamos estar 2 meses que teníamos de rodaje buscando a nuestros protagonistas. Entonces nos fuimos a un hospital donde habíamos conocido unos médicos, entre ellos el doctor Farid, que sale en la película, que hablaba castellano, pero habíamos estado en el hospital un año antes también. Habíamos ido a visitar el hospital y nos habíamos enterado de los médicos que se iban a quedar. Por favor, ¿qué año fue? El primer viaje fue 2 semanas antes de los bombardeos, que fue en el 2003. 2003. Y luego regresamos en el invierno de 2004. El invierno de Bagdad de 2004. Entonces fuimos a ese hospital, buscamos a este médico y ya habíamos desistido por completo de hacer la película de los chicos, porque no estaban. Le planteamos una idea. Tuvimos la suerte de que el doctor Farid nos había hecho como el trabajo de investigación que requiere una película, porque él había apuntado en un cuaderno los nombres de todas las personas que él había atendido. Eso fue muy caótico, ahí no había ni registros ni nada. Él personalmente había apuntado los barrios donde vivían, en fin, él tenía un listado de gente que había pasado durante los bombardeos por sus manos y nos empezó a orientar, nos dijo, este puede ser un buen personaje, este tal, este cual. Entonces decidimos hacer una película que no es la que hemos visto, es una película completamente distinta, que era desde los hospitales y desde los médicos, y vamos a contar todo lo que sucedió en esos hospitales con las víctimas civiles de los bombardeos, que nunca se supo cuánta gente murió en esos bombardeos, nadie los contó, hasta ahora es una cifra que no se sabe, ¿no? Entonces esa era la película, y empezamos a rodar la película, y estuvimos varias semanas rodando esa película. Y un día por casualidad regresamos al barrio de estos chicos, además para hacer unas imágenes del Tigris otra vez, y nos habían dejado un mensaje en una tetería. Tal día, tal hora, una cita. Qué bueno. Y fuimos a la cita y ahí estaban. Pero llevábamos 4 semanas rodando la otra película y ya la teníamos diseñada, media hecha. Y aparecieron, que además nos dijeron que habían estado escondidos porque habían unos españoles buscándolos, que estaban asustados, que no sé qué, en fin, todavía lo habíamos hecho todo fatal. Pero aparecieron y les enseñamos la secuencia que habíamos montado y les propusimos otra vez hacer la película, el plan A, el primer plan. Y al final la película son las dos cosas, ¿no? O sea, al final perdieron peso los médicos, al final quedaron algunos, ganaron peso las víctimas civiles y tal, pero al mismo tiempo es esa película sobre víctimas civiles de los bombardeos y Bagdad ocupado desde la mirada de unos adolescentes y tal, ¿no? Pero es muy interesante porque los problemas que tuvimos en la película jugaron siempre a favor de la película. Si hubiéramos encontrado a esos chicos al principio, no hubiéramos tenido ese otro lado de la película, hubiéramos hecho otra película completamente diferente. Si hubiéramos vuelto una semana después de los bombardeos, no hubiera sido una película tan reposada, tan reflexiva como es, ni hubiera habido esa evolución en los adolescentes que habíamos conocido, ¿no? Entonces es un poco lo del documental, ¿no? Cómo las cosas suceden por algo, ¿no? Es increíble escucharles hablar de los chavales con una lucidez, una capacidad de reflexión sobre lo que ha pasado y lo que está pasando a su alrededor, que resulta estremecedora, y me imagino que te has dado cuenta, toda tu filmografía está marcada por conflictos y por la mirada infantil y por la vivencia infantil como víctimas de primer grado de esos conflictos, desde La espalda del mundo hasta toda tu filmografía, Hijas de Belén, en Invierno en Bagdad, por supuesto, en Invisible, La voz de las piedras, también los niños son las primeras víctimas y los que te sirven para reflexionar hondo y profundo sobre estos conflictos. Me gustaría que hicieras una reflexión sobre... Has estado en tantos lugares difíciles
y por qué has posado tu mirada en los niños? Bueno, en el caso de los conflictos, porque son las víctimas primero más directas y luego los que son absolutamente inocentes, es decir, no entienden ni la idea de la guerra. Estos niños dicen, y vino la guerra, como si hubiera venido un maremoto, ¿no? El niño de limpiabotas dice, y cuando empezó la guerra, pues cerramos las ventanas y las puertas como si fuera una persona que va a entrar por ahí. O sea, la idea de la guerra es, para ellos, pues están tan lejos, no son adultos, no hacen las guerras, y entonces no las entienden, son las víctimas más inocentes, ¿no? Entonces, contarlo desde ellos, en este caso, me parecía importante, ¿no? No solamente he hecho películas sobre conflictos contados desde la mirada de los niños, porque en el caso, por ejemplo, de La guerrilla de la memoria está contada por octogenarios, son todos viejitos, que son un poco como niños, pero bueno. Y por ejemplo en Hijas de Belén, aunque hay niñas protagonistas, la protagonista principal es una anciana. Lo que pasa es que habla de cuando ella era niña, entonces siempre está ahí, ¿no? Pero en este caso además no eran tan pequeños, eso yo creo que era importante, que eran adolescentes, que se estaban haciendo, ¿no? Ya estaban... Y además me parecía interesante que estuvieran ellos porque son los que van a hacer el futuro de ese país, es decir, esas víctimas son los que van a construir el Irak del futuro. Entonces, las secuelas de la guerra, el peso de la guerra, contado desde ellos, me parecía importante. Luego tuvimos la suerte de conocer unos chicos bastante especiales, porque en el caso de la niña poetisa, la buscamos entre muchísima gente, porque nosotros investigamos mucho a través de los cuadernos del doctor Farid, hasta dar con ella, y él nos la recomendó. Teníamos la suerte que si nosotros íbamos de parte del doctor Farid a donde están estas familias, entrábamos por la puerta grande, porque el doctor Farid para ellos era su padre, les había salvado la vida. O sea, el doctor Farid decía, hay que hacer esta película con estos chicos, y ellos decían que sí, a todo. Entonces fue como fue nuestra puerta para entrar en Irán, ¿no? Pero esos fueron escogidos entre muchos. Pero en cambio los chicos, los adolescentes que nos encontramos en el río, no los escogió nadie. Nos los encontramos y antes, al volver, yo me acuerdo, hablábamos con él y me decía, ¿y si esos chicos no tienen nada que decir, no son unos buenos personajes, no tienen facilidad para construir un relato, no tienen, porque hay que buscar ese tipo de protagonistas? Pero tuvimos la suerte de que cuando los conocimos de verdad, que fue el segundo viaje, todos eran increíbles. Todos estos chicos tenían cosas que decir, eran reflexivos. El niño limpiabotas era un niño muy especial, muy especial. Con el niño limpiabotas tuvimos una relación muy bonita. Además él nos puso, para que veas un poco el tipo de chicos que eran, él nos puso como condición para hacer la película que le pagáramos todos los días lo que él dejaba de ganar por no poder lustrar zapatos. Y nos parecía un trato muy justo y tal. Pero además nos cobraba, es una cosa que había salido de él, que veía que alquilábamos muchas cosas, nos cobraba aparte el alquiler de la cajita. Claro. Entonces todos los días, por la noche cuando terminábamos, porque él cobraba día trabajado, día cobrado. Y entonces le pagábamos el día de trabajo y luego aparte, que era como una cuenta aparte, era la cajita. Y el día que rodamos la secuencia del fútbol, en el que él juega al fútbol ahí entre las ruinas y tal, fuimos ahí a dejarlo con Kaftán, nuestro traductor, y yo los acompañé ahí a la puerta de su casa, y entonces él dijo que estaba así como angustiado y tal, dijo que hoy no nos iba a cobrar el alquiler de la cajita porque no salía en el plano, no salía en el plano la cajita, y estaba no, que sí, te lo pagamos igual, no, es que no sale en el plano y tal. No sabes que no había usado la cajita. Entonces, y luego se lo pensó mejor, dijo, y no les voy a cobrar nada porque lo mío tampoco, porque yo no cobro por jugar. Sí, y decían esas cosas, eran unos chicos especiales, todos tenían algo. Y tenían el peso eso de la guerra muy fuerte, ¿eh? Era como... O sea, yo creo que hay una de las cosas más tremendas que se dicen en esta película es
igual pasa desapercibida, pero de lo más, para mí, de lo más grave, es que digan, ya no tenemos miedo. Ya no tenemos miedo. Es que ya no tenían miedo. Ya nos hemos acostumbrado. Ya no tenemos miedo. Sabemos vivir con esto, que era lo más tremendo, ¿no? Me parece muy interesante porque estás entrando en lo que tú llamas la gran aventura de hacer cine documental, a diferencia del cine de ficción, en el que unos guionistas escriben un guión, a partir de ese guión se hace un trabajo de preproducción, de planificación, etcétera, etcétera. En el cine documental sales a la calle a cazar mariposas. Decías ahora, y me parece muy bonita esa suma, por una parte está el trabajo de mesa, el trabajo de investigación, que te lleva a conseguir ciertos personajes y ciertos ambientes, ciertas realidades, y por otro está el azar, que interviene de una forma decisiva. Me gustaría también que desarrollaras un poco esa idea tan asociada, que está tan en los cimientos del cine documental, ¿no? Por una parte, el trabajo previo, el trabajo de investigación, y por otra salir a la calle con una actitud y con un olfato poético, por llamarlo de alguna forma, que te permita incorporar rápidamente lo que la realidad te da. Sí, el trabajo es, hay que investigar, hay que diseñar una película, ¿no? Hay que escribir secuencias y ir a rodarlas, pero luego hay que dejar las ventanas abiertas para que se cuele lo que nunca escribiste, lo que nunca imaginaste, y que eso te lo da, no sé por qué, se da cuando se busca y se deja y se espera y hay paciencia para que eso llegue, se da, ¿no? Cuando uno se entrega de verdad, yo creo, la realidad no te traiciona y acaba metiendo algo, ¿no? Pero siempre es un equilibrio, no se puede ir solamente a esperar que te dé la realidad y te haga la película sola, ¿no? Siempre es un equilibrio ahí, ¿no? Tú diseñas algo, buscas algo y tal, y luego te das cuenta que la mitad lo hiciste tú y la otra mitad salió porque pasó, pues, ¿no? Que es una maravilla porque en el cine documental el guión se está escribiendo online, se está escribiendo en directo mientras se rueda la película. Tú vienes de formación como montador antes que director, y en el montaje es donde creo, también en el cine de ficción, pero en el cine documental de una manera muchísimo más específica, y me gustaría que hablaras de estos procesos donde se termina de escribir el guión cinematográfico de documental. Sí, en el documental el guión atraviesa todo el proceso. Es decir, se hace guión a la hora de investigar, porque a la hora de seleccionar un personaje, estás haciendo guión de la película, estás decidiendo el 80% de la película, de lo que va a ser esa película. Se hace guión de escritura previo al rodaje, se hace guión durante el rodaje, porque cuando estás rodando estás cambiando las secuencias, estás rodando finales distintos de película, estás escribiendo la película, ¿no? Y se cierra la escritura en el montaje, ¿no? El montaje es que pasa por varias versiones, ¿no? Ese proceso de final de escritura es el montaje, ¿no? Y que es muy parecido ese proceso final al de la escritura de una película de ficción, donde hay primera versión, segunda versión, quitas un personaje, como cuando en las películas de ficción empiezas a dialogar, pues empiezas a meter frases, a quitarlas, a reducirlas. Esta película dio muchas vueltas de montaje y de estructura también. Claro, porque después del rodaje, cuando ya entras el primer día que entras a montaje, con todo el material rodado, que suele ser muchísimo, puede ser incluso intimidante, ahí hay muchas películas distintas. Sí, hay y tú tienes que decidir qué película quieres hacer. Con 80 horas de material hay varias películas posibles. ¿Cuánto material tienes rodado? 80 horas. 80 horas. También ruedo con 2 cámaras, o sea que muchas cosas están a 2 cámaras, es el mismo material pero a 2 cámaras. Pero sí, es un material de muchos caminos posibles, ¿no? Y esta película además dio vueltas de estructura. Por poner un ejemplo, la secuencia del juego en la que todos los niños juegan juntos, era una secuencia que estaba repartida en toda la película. En un momento, todo el tiempo en la película alguien jugaba. Y todo eso se quitó y se metió en una sola secuencia. Esas fueron versiones distintas de la película, ¿no?
Y así afinando y afinando y hasta que el momento final es muy parecido al de cuando empiezas a afinar diálogos en una película de ficción, ¿no? De escritura. Por ejemplo, hay una frase de esta película que hasta ahora dudo si hicimos bien o no en quitarla, que era, depende del día que la veo, digo, qué bien hicimos en quitarla y tal. Y a veces la veo y digo, ¿cómo pudimos quitar eso? ¿No? O sea que el montaje, la escritura sigue después también es un poco tormentosa. Pero es que cuando la niña mueve la mano otra vez, ella mueve la mano y el médico le dice, el doctor Farid le dice, muy bien mi flor. Y ella se ríe. Pero ella no se ríe por lo que le ha dicho el doctor Farid, no hace esa sonrisita por eso. Ella se ríe porque él le dice muy bien mi flor y ella le decía, he vencido a los americanos, he vuelto a mover la mano. Y se reía, muy así con esa sonrisilla de ella que sabe cuando dice algo que está muy bien. Y entonces estaba en el montaje y decíamos, no puede ser, parece que se le hemos pedido, o sea, es que es demasiado, ya no puede ser. Y luego la quitábamos y luego la echábamos de menos, ¿sabes? Y decíamos, no, hay que ponerla, y así y tal. Y lo peor de todo es que con el montador teníamos la teoría que para saber si tenía que estar o no, había que verse la película entera. Porque ella tiene varias frases de esa, ¿no? Ojalá no tuviéramos petróleo, tal. Entonces teníamos que ver si por acumulación ya era demasiado lista. Y entonces nos veíamos la película entera hasta que llegara ese momento. Y así una vez ya la quitábamos, la poníamos. Y la quitamos un día antes de ir a las mezclas de sonido. ¿Por qué? Porque está dicho, bueno, es mi teoría ahora, que ya no está, entonces tengo que defenderla. Porque no hacía falta, era distinto, la sensación era distinta. Aquí es una secuencia más emotiva y más sutil, y de alguna manera mover la mano es vencer a los americanos, es una victoria de ella. Y decirlo era subrayarlo. Lo que pasa es que lo decía tan bien que estaba bien, pero el problema es que lo decía muy bien. Y parecía que se lo habíamos pedido, entonces nos daba miedo. Tan al final de la película, una frase tan... podía ser un subrayado peligroso. Entonces al final lo quitamos. Pero ya te digo, yo a veces la veo, yo siempre entro a ver esa secuencia para ver si hicimos bien o no. Por cierto, pero es escritura al final, ¿ves? Esa escritura es como cuando dices, ¿y el actor debe decir eso o no debe decirlo? Y tú montas con montador, no montas tú personalmente. Monto con un montador. Con un montador. ¿Y te parece fundamental que en ese trabajo de montaje haya una mirada exterior claro, que aporta perspectiva sobre tu inmediatez sí, de asistencia al rodaje y de creación del documental? Sí, tiene que haber una persona con la que intercambiar y tal, porque si no también enloqueces, ¿no? Y alguien con quien compartir las cosas y hablar, una mirada de fuera también, ¿no? No ha estado metido en el rodaje, con lo cual no está enamorado de todos los planos, no está enamorado de todos los personajes, con lo cual entonces te para un poco los pies, porque uno, como el documental se mezcla con la vida, es decir, esto está vivido, tú has estado con ellos y las quieres y les tienes cariño y tal, no quieres que esto se caiga de la película, no quieres que esto no esté, no, y es más, hay una relación tan personal que a lo mejor dices, ¿y cómo le digo yo después esta secuencia que la tuve 3 días haciendo esto que ya no, que no está en la película? Y necesitas ¿Cómo, a alguien... ¿cómo quito un personaje de la película con el que he estado varios días ahí rodando? Entonces siempre una distancia de alguien que está... Pero además no solamente, a mí me gusta además enseñar a otras personas también el montaje. Y yo creo que la distancia del material, ¿no? De otras personas que tienen distancia con el material es importante. Ahora, la última decisión siempre está en cada corte de esta película, la decide el director, ¿no? En el caso del documental, o sea, tú no puedes rodar un documental y no montarlo, de que lo monte otro. O sea, es como si hiciera otro la película, dirigiera otro la película, porque por la misma razón que con 80 horas se pueden hacer 3, 5 o 10 películas distintas, ¿no? La anécdota de la niña moviendo la mano nos lleva a un tema también interesante, y es el de la objetividad. Tú has dicho en alguna ocasión que un documental nunca puede ser objetivo, y al tema de los contenidos, tus documentales, hablábamos antes de que Guérin es una referencia en el documental de creación, tú eres una referencia en el documental social, en el documental político,
quizá te sientas cómodo o incómodo con esa denominación. En este caso, en el de Invierno en Bagdad, junto a los testimonios civiles, a los testimonios de los niños del Tigris o de los adolescentes del Tigris, junto a los testimonios de la periferia, de los hospitales, de las víctimas del posoperatorio de una guerra, incluyes imágenes que hemos visto muchas veces en los telediarios, incluyes a políticos, incluyes imágenes de guerra, de bombardeos, etcétera, etcétera, claramente posicionadas. Tu película evidentemente no es neutral ni quiere serlo, está muy claro de qué lado estás tú. También me gustaría que hablaras de eso. Un documental nunca puede ser objetivo y los tuyos desde luego no lo son. No, la película no es neutral desde el primer plano que empieza con Aznar. Claro, para empezar, ¿consideraste en algún momento eliminar del montaje todo lo que no fuera vida civil? Hubo un montaje sin ese archivo. Hubo un montaje en el que era la película como más limpia, todo solamente con lo rodado por nosotros. Y además era algo que además defendió mucho tiempo también Elías, Querejeta. Que dejara la cosa más en ellos y tal. Pero yo que lo he visto con y sin, yo sí pienso que la película había que endurecerla con esas imágenes y con ese lado de documento de lo que pasó. Primero porque yo no sé, igual es una cosa así un poco obsesiva, pero a mí me gusta que las películas no tengan fecha de caducidad y se puedan ver después de mucho tiempo y tengan el mismo valor y el mismo interés. Ahora estamos viendo esta película 5 años después de que se rodó y yo creo que es una película que desgraciadamente tiene vigencia. Creo que es una película que no envejece porque mientras existe una guerra, en este caso además sigue existiendo la guerra de Irak, ¿no? Y entonces yo pensaba que esas fotos, por ejemplo, de Abu Ghraib y tal, que en ese momento eran unas fotos muy vistas que habían salido en todos los informativos y tal, yo sí que pensaba que había que recordarlas, volverlas a ver, ¿sabes? Después de años, volver a ver eso, volver a ver. Que la gente que cuando hicimos la película tenía 14 años y no las vio porque era un niño o 12 o tal, y ahora tienen 18 o 20 años, probablemente en una proyección como hoy las ven por primera vez. O sea, para mí eran como iconos de la guerra y que yo quería que estuvieran, y además endurecían la película, lo endurecían. Y por eso las puse, y además muy consciente también de que a lo mejor la película hubiera sido una película como más, incluso más de autor, sin eso, además menos en el lado, pero me parecía importante, mira, me parecía importante y por eso las dejé. Hubo mucho debate con eso, mucho debate, se pensó mucho, se habló, se pensó, pero al final se quedó. Y luego la objetividad, pues no es nada es objetivo en una obra cinematográfica, es una mirada de un autor siempre, ¿no? Otra cosa es que hace que la película sea honesta, o sea, yo he sido honesto con lo que vi y con lo que rodé y con los personajes que estuve, pero evidentemente es una película posicionada desde el primer plano, es decir, empieza la película y tú dices, este está en contra de la guerra y además odia a Aznar, o sea, y bueno, no tengo ningún problema en hacer películas posicionadas, o sea, no. Yo creo que además todo está posicionado, todo el cine, toda obra de arte está posicionada, ¿no? Es una mirada de un autor. A mí me interesa ver una película porque me interesa la mirada de ese autor. Claro. Entonces, no veo ahí un problema. Lo que pasa es que hay una falsa idea de que, y tiene que ver quizás por un tipo de documental, un género del documental que es el documental de investigación, ¿no? Que busca la objetividad y tal. Pero no es el caso, ¿no? Esta no es una película. Ni siquiera pretende ser una película sobre la guerra de Irak, pretende ser una reflexión sobre lo que es la guerra, lo que significa la guerra, lo que es vivir una guerra desde la adolescencia, es quiénes son las víctimas de la guerra, esta o cualquier otra, ¿no? Tú por tu experiencia como documentalista en los 10 años que llevas haciendo documentales, ¿crees que el documental sirve para agitar conciencias, para comunicar mensajes, para lanzar advertencias? ¿Crees que tiene esa capacidad de movilización? Capacidad de movilización,
O sea, yo creo que la movilización en general no es responsabilidad de los documentalistas ni de los cineastas. Pero sí creo que hay películas, y no hablo de cine documental, sea ficción, documental, lo que sea, que te cambian el punto de vista sobre las cosas, ¿no? Sí. A mí hay películas que me han cambiado el punto de vista radicalmente sobre algo, ¿no? Entonces sí creo que el cine, además, concretamente el cine tiene ese poder, porque el cine trabaja con las emociones y es un lenguaje que llega, ¿no? Y es masivo y además, por eso lo saben muy bien los americanos, por eso son dueños de la industria. Y sí tiene ese poder, ¿no? Pero el de ficción y el documental, ¿eh? Y tampoco pienso que la misión del documental tenga que ser hacer un cine que mueva conciencias y mientras te mueva algo dentro, pero eso toda obra de arte ya merece la pena, ¿no? Yo creo que lo importante es el compromiso con contar una buena historia. Y es tan válido el cine documental activista o como político o social o lo que sea, como el otro tipo de cine documental que está en otro registro totalmente diferente. Es igual de importante y no es parte del documental hacer cine social, para nada. Hay películas maravillosas de cine documental, obras de arte maravillosas que no hablan de temas políticos ni de temas de este tipo. De todos modos, tus películas han recibido muchísimos premios, pero yo creo que estarás de acuerdo en que uno de los más importantes para ti es esa capacidad de mover conciencias que tuvo La espalda del mundo para que uno de los protagonistas, en concreto el falso culpable, el reo condenado a pena de muerte, Thomas Miller creo que se llamaba, yo creo que a raíz del documental, sin duda fue uno de los de las herramientas que puso en la voz pública, en la opinión pública el tema, y que sirvió para reabrir el caso y para sacarle del corredor de la muerte. Yo creo que ese quizás es el mayor premio que puede obtener un documental como el tuyo, ¿no? Sí, en el caso de que se hizo una campaña y que el documental tuvo que ver porque sacó un poco del anonimato el tema de Thomas Miller y se un llevó el documental caso. salvó una vida, ¿no? De alguna forma. No exactamente el documental forma. porque en realidad fue la campaña que se hizo después y tal, pero y la lucha además de sus abogados y de mucha gente detrás de todo. Pero sí es verdad que a veces un documental puede incidir en la realidad de la que hablan. Eso, claro, como los personajes son reales, eso no puede pasar con la ficción, ¿no? La vida la historia de esos personajes no termina cuando se apaga el proyector, continúa, ¿no? Entonces, esa película, al verse, puede incidir en esa realidad. Es algo único del documental. Y en este caso, pues sí, fue una gran satisfacción, ¿no? Porque además yo rodé después otro documental, pues es otra cosa también única del... ¿no? También, como sus vidas siguen, puedes volver a hacer otra película con ellos. Yo rodé otro documental con Thomas Miller que era sobre su caso. Y además empieza cuando le están dando la noticia de que van a suspender su ejecución. Y es la historia que no está aquí en la película La espalda del mundo. Es la historia de su caso, ¿no? De lo que sucedió, ¿no? En su vida. Pero sí, el documental tiene ese poder. Evidentemente, al hablar de realidad, puede incidir en la realidad, ¿no? Puede llamar la atención y se puede incidir después en la realidad. Hablábamos antes de que en los últimos años, al menos en España, ha habido un auge muy notorio del cine de lo real, el cine documental. Se rodan muchos documentales cada año en España y yo me atrevía antes a aventurar que no todos los documentales son cine, por lo menos en mi caso, en mi opinión. Hay documentales que no exceden lo que serían las calidades y los contornos de un reportaje periodístico de larga duración. En realidad, cuando los cineastas trabajáis con la realidad, estáis usando la misma materia de trabajo que los periodistas. Y sin embargo, una cosa es un informe semanal y otra cosa es una película de creación documental a partir de la realidad. ¿Tú sabrías
diferenciar los contornos de uno y de otro? ¿Estás de acuerdo en que se hacen muchos documentales en España, pero no todos son cine? ¿Qué distingue a un documental o qué debe distinguir a un documental para que sea cine? En realidad, el cine no tiene nada que ver con la ficción ni con el documental. El cine es un lenguaje, ¿no? Trabajas con las herramientas del lenguaje cinematográfico y puedes hacerlo con personajes inventados y diálogos que tú has creado, o lo puedes hacer con personas que existen y con cosas que te cuentan. O sea, lo que es cine es el buen uso del lenguaje cinematográfico. Y da igual si partes de la realidad o partes de la ficción, ¿no? Lo que no trabaja o no hace un buen uso del lenguaje cinematográfico no es cine simplemente, pero da igual que sea. Hay películas de ficción que tampoco son cine, Sí. ¿no? Es que el lenguaje de la ficción y el documental es el mismo, ¿verdad? Me refiero al reportaje periodístico de larga duración y el documental. Si el documental cinematográfico, si crees que desde tu experiencia hay alguna... Son herramientas distintas. Yo no tengo nada en contra del claro. reportaje. O sea, a mí me parece que existen verdaderas obras maravillosas de reportaje de larga duración que son fascinantes. Y es un lenguaje distinto, ¿no? No hace un uso del lenguaje cinematográfico. Ahora, cuanto más se acerca a las herramientas del lenguaje cinematográfico, más se acerca a hacer cine, lógicamente, Más ¿no? perdurable. Ahora, pero no es una cosa ni mejor ni peor que la otra, son cosas distintas. Son cosas distintas. Ahora, a mí me gusta el cine, claro, intento manejar el lenguaje del cine con elementos de la realidad. Es una cuestión de manejo del lenguaje, ¿no? ¿Con qué herramientas estás trabajando? Con herramientas, en este caso, aunque esté mal dicho, con las herramientas de la ficción puedes trabajar con la realidad, ¿no? Por llamar herramientas de la ficción a las herramientas del lenguaje cinematográfico, que es injusto porque no son de la ficción. El cine es un lenguaje y se puede usar para la animación. O sea, ¿quién se atreve a decir que la animación no es cine? Entonces, tendríamos que decir que no es cine tampoco, que el cine es otra cosa, ¿no? Pero ahora, si haces una película de animación y no manejas bien las herramientas del lenguaje cinematográfico, pues no será cine. Tú decías también en alguna entrevista que aparte de que vienes de la fotografía, vienes del montaje cinematográfico y sobre todo vienes de una gran formación como espectador de cine, eres un cinéfilo. Aunque tu trayectoria está marcada de una forma tan clara por el documental, me gustaría que nos contaras cuáles son tus referencias o tus gustos en el cine asociado también, en el cine de ficción asociado a lo real. Podemos hablar desde los hermanos Dardenne hasta Ken Loach, pasando, yo que sé, por Alejandro González Iñárritu, que tiene un compromiso desde la ficción muy serio con la realidad y los conflictos de lo real. Su última película, Beautiful, que está a punto de estrenarse, es una película compleja, es una gran producción, pero los materiales intentan capturar desde la ficción la magia imprevisible de lo real. Me gustaría que nos contaras cuáles son tus referencias o tus gustos, o incluso si te has planteado alguna vez hacer cine de ficción, y si iría... A mí es que me gustan muchos autores. Vale. A mí me influyó mucho el nuevo cine latinoamericano, lógicamente. O sea, ¿no? Porque de pronto descubrí que había cine en América Latina y me gustaba como ese cine, ¿no? Muchos autores. Y además también, ya hablando del cine peruano, me gusta mucho el cine que conocí o que descubrí de Lombardi y de lo que hacía el grupo Chasqui, que quizás, por ejemplo, la espalda del mundo, la historia del niño, está muy cerca al cine que hacía el grupo Chasqui, que trabajaban también entre la realidad y la ficción. Pero bueno, me gustan muchos autores. Ken Loach es uno de mis realizadores, directores favoritos, ¿no? Me encantan los guiones de Paul Laverty. Y en el cine español me gusta mucho el cine de Isier Boyaín, de Fernando León. Es el cine que más me llega, así que pero también me gusta un cine... Estoy más influenciado por el cine de ficción que por el cine documental, aunque también me encanta el cine documental, pero
para mí el documentalista que me marcó quizás al principio así de mi vida como estudiante fue Patricio Guzmán. O sea, yo cuando descubrí que películas como La Batalla de Chile, dije, pues, me sorprendió trabajar con la realidad. Y mira que es un cine documental bastante distinto al que yo hago, que es un cine de primera persona, de voz en off en primera persona. Pero me impactó. Bueno, muchos autores, muchas películas, ¿no? Y me acuerdo que vi una película que también me hizo descubrir así, que es una película de Fernando Birri, que es una película sobre Alberti. Yo no sé si es un... Y si en La espalda del mundo, es Alberti en el exilio, en Roma, me parece. En La espalda del mundo, en la historia de Mendizana, del exiliado kurdo, hay mucho de ese documental. Hay ideas que se quedan ahí en el subconsciente, que yo la había visto hace 15 años, esa película. Muchos autores, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces me dicen, ¿cuál es tu director favorito? Y no sé responder. Tengo uno muy favorito que es Kaurismäki, que no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero soy fan. Fan total. Yo veo todas. O sea, veo todas y me las puedo ver un montón de veces. Me encantan. Entonces no me atrevería, ¿no? Porque es que me gustan también registros distintos, formas de ver distintas, de rodar distintas. Y sí, haría una película de ficción si siento que una historia se debe contar desde la ficción. Sí, me gustaría hacer una película de ficción si me encuentro ahí una película que no se puede contar desde la realidad y que hay que escribirla, hay que construirla. Lo que pasa es que mis películas cuestan 300.000 euros y conseguirlos entre 300 y 500.000 es una odisea. A mí ya solo la idea de conseguir 4 millones de euros es que me parece como, o sea, digo, no, ¿para qué? Si se puede hacer con 300.000. Entonces, si un día viniera un productor y me dijera, tengo 5 millones de euros, ¿quieres hacer una película de ficción? A lo mejor la haría, sí. Pero eso de andar ahí buscándomelo no me veo con fuerzas, la verdad. Y luego que también me pasa que cuando hay alguna historia que me gusta y tal, y digo, pero ¿para qué escribirla si se puede ir a buscar al protagonista que está ahí? Es decir, ¿para qué inventar una historia y escribir los diálogos del niño de La espalda del mundo si existe y lo puedo ir a buscar? ¿O ¿para qué escribir una historia de estos adolescentes en Bagdad si están ahí y no lo pueden contar ellos? O sea, me pasa mucho eso. Pero luego disfruto mucho leyendo guiones de ficción y además mis amigos cineastas de ficción me pasan sus guiones de ficción para que los lea. Y me preguntan cosas y tal. Entonces sí me gusta el proceso de la escritura de ficción. Y si no sé, ¿Has escrito algún guion si alguien de me ficción? ofrece eso sin que tenga yo que buscar un centavo y me lo pongan muy fácil, pues a lo mejor. ¿Has escrito algún guion de ficción? No he escrito ninguno. Pero han pasado muchos por mis manos, así he leído muchos y he opinado en muchos y lo disfruto, ¿no? Hablabas antes de uno de tus directores favoritos, que es Fernando León de la Noa. Creo que en el 96 haces el making of de Familia. No sé si ese es el momento en el que entras en contacto con Fernando y con Elías Querejeta, pero bueno, se han convertido realmente en compañeros de viaje y en referencias importantísimas en tu vida. Luego La guerrilla de la memoria la haces con Moncho Armendáriz, la última película Checkpoint Rock la haces con Fermín Muguruza, con Antón Reisa. La verdad es que se mira en retrospectiva tu carrera y has encontrado muy buenos compañeros de viaje y has podido desarrollar proyectos de interés. ¿Cómo ves tú así en retrospectiva todos estos encuentros humanos, técnicos, artísticos y tu propia filmografía? Sí, yo creo que encontrarse y compartir un proceso creativo a mí es fundamental, ¿eh? Sí. Las películas no se hacen solos y además en el caso de Fernando yo no fue con el making of de Familia, es que con Fernando somos compañeros de pupitre de la facultad. O sea, empezamos juntos en la universidad y nos sentábamos juntos y hay una amistad Larga. Y por ejemplo en La espalda del mundo, que él fue co-guionista. Sí, con Querejeta contigo. Sí. La escritura era sobre todo entre los dos y luego le enseñamos las cosas a Elías y Elías opinaba y cambiaba cosas o no sé qué, o proponía cosas.
para mí fue muy importante, porque yo no era tan amigo del guión en el documental hasta ahí. Y la idea también Elías tuvo mucha importancia en el guión como herramienta fundamental del documental en mis películas. Es decir, siempre exigió un guión, que escribiéramos la película completa, aunque luego no la rodáramos, aunque luego rodáramos todo lo contrario. ¿No? Pero sí, claro. Creo que es el momento de que seguro que tenéis ganas de alguien de hacer alguna pregunta y es el momento. Pero rapidito. No, es que quedan 5 minutos. Pues 5 minutos. Y Hay alguna pregunta y si no presentamos, introducimos un poco Checkpoint Rock y... ¿Alguna pregunta? Las has hecho todas. Ah. Muy bien. Sí que es algo maravilloso. Bueno, yo quería saber si mantienes algún vínculo con tus protagonistas después de los rodajes. Bueno, nos has hablado del caso de Thomas Miller, pero con los demás protagonistas de las otras películas, si mantienes algún tipo de vínculo, o si de repente si sabes qué ha sido de estos niños, cómo están. Sí, generalmente mantenemos los vínculos con todas las personas que abordamos, pero porque somos amigos, es decir, te haces amistad cuando estás en un proceso de hacer una película, ¿no? Y sí, mantenemos contacto. En el caso donde ha sido más difícil el contacto es con la gente de Bagdad, que es muy difícil mantener una relación fluida, pero en prácticamente todas las películas. ¿Y has vuelto a ir a Bagdad? No, pero sí me gustaría volver, la verdad. Quería preguntar otra cosa, sobre la dificultad de rodar en un idioma, o sea, en un idioma diferente del español. O el inglés. Escogiendo muy bien a la persona que hace de traductor, que en este caso no es un traductor, es un ayudante de dirección, es una persona en la que te apoyas y tiene que entender exactamente la película y tener la sensibilidad de lo que estás contando, o sea, hay una conexión muy fuerte con la persona que entrevista. ¿Y en ese caso lo encontraste en Bagdad o...? En este caso lo encontramos en Bagdad y por casualidad. Fue un accidente también. Kaftan, un amigo, ahora un gran amigo, porque ahí no lo conocíamos antes, que además vive ahora en Málaga, vive en España, fue una de las personas claves de esta película. O sea, cuando los protagonistas de esa película hablan, están mirándole a los ojos a Kaftan. Entonces a él le están contando las historias. Entonces ese vínculo no trabajo con un traductor, trabajo con una persona que está haciendo conmigo la película, ¿no? Si te parece, son las 10 de la noche, es momento casi obligatorio de presentar Checkpoint Rock, Canciones desde Palestina, el documental, tu último documental hasta la fecha y el documental que va a cerrar esta noche la sesión doble dedicada al cine de Javier Corcuera. Yo diría que la música ha ido entrando lentamente en tu filmografía, evidentemente siempre ha sido una de las herramientas de trabajo, una de las herramientas narrativas. En La voz de las piedras, el documental que se incluye tuyo dentro del colectivo Invisibles, ya las canciones tienen un papel importante como narradores de contenidos. Y en Checkpoint Rock, sin duda, es un documental dedicado a la canción como forma de divulgación de contenidos y de mensajes. Es un documental que nace asociado al cantante euskaldun Fermín Muguruza, producido por otro mítico de la canción, en este caso Antón Reisa, líder de los legendarios Os Resentidos gallegos. Cuéntanos un poco qué es lo que van a ver los amigos que se van a quedar a ver Checkpoint Rock. Sí, bueno, es un viaje por la realidad palestina desde la mirada de los músicos palestinos, desde la música tradicional hasta el rock y el hip hop en Palestina, ¿no? Y quizás por dar una clave, ¿no?, de la película, cuando estábamos trabajando junto con Fermín, armando el guión de la película,
estábamos en comunicación con el poeta nacional palestino Mahmoud Darwish y teníamos una cita con él, estaba él dentro del guión de la película. Darwish es un poeta que ha influido mucho en la música en Palestina y resulta que a él tenían que operarlo, tenían que hacerle una operación al corazón y nos dijo que nos veríamos ahí después de la operación, pero él no sobrevivió a la operación del corazón y entonces se convirtió el poeta nacional palestino, que fue enterrado con honores de jefe de Estado como Arafat, se convirtió en el hilo conductor de la película. Una vez más, algo que no imaginamos, que lo dice Fermín al principio de la película, que es que esta película empezara con la muerte del poeta, se convirtió en el hilo argumental de la película, ¿no? Y bueno, es un viaje musical. Yo espero que lo disfruten y que disfruten de la poesía también, de las canciones, de la poesía de Mahmoud Darwish también. Y que para mí fue un placer hacer esta película, fue un privilegio conocer Palestina desde estos músicos y desde un país como Palestina que tiene como héroe nacional a un poeta, ¿no? Hablábamos antes tú y yo mientras se veía la película que una de las referencias de este documental puede ser Cruzando el puente del realizador turco-alemán Fateh Akin, solo que en esta película documental tuya sin duda no solamente hay una tarea de divulgación de la nueva música palestina y su puente entre la música tradicional y las músicas actuales, sino que también hay un contenido evidentemente político, como prácticamente en todo tu cine, y prácticamente en todo lo que haces. Creo, no sé si lo hemos dicho antes, Javier Corcuera es director desde el año 2003, desde el Festival de Cine del Sáhara, y tal como están las cosas habría mucho de lo que hablar, pero creo que esa es otra historia y merece ser contada con más tiempo. Creo que también su última película va a estar asociada al mundo de la música, en concreto a la música folclórica de la amazónica asociada a Perú. Y bueno, cuéntanos si quieres. Es un recorrido, estamos rodando una película que es un recorrido a través de la música de la Amazonía, del mundo andino y de la costa del Perú, pero es una película que habla, también una película de música, pero es una película que habla también de la identidad, de la vuelta a la raíz, de qué es el Perú, quiénes somos los peruanos, del retorno a las raíces, es una reflexión también sobre la vida, porque casi todos son músicos mayores que están al final de su vida, que vuelven a los lugares donde nacieron, y bueno, como todavía no lo hemos terminado y no sabemos cómo hacer, porque hay varias películas posibles. Bueno, pues muchísima suerte con este nuevo proyecto, estamos deseando verlo. Y muchísimas gracias por haber estado aquí. Os dejamos con Checkpoint Rock y nada, un aplauso para Javier Corcuera. Muchas gracias.